todos los amigos, todas las personas, para todos los familiares que en este momento se conectan a través de las redes sociales, a través de este su portal de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo par. Programa de los días martes donde, como es cotidiano, solemos hablar y presentar temas que son de orden profético, que dentro de las escrituras aparecen dentro de la parte profética, pero que tienen mucho que ver con los aspectos que hoy por hoy estamos viviendo en los diferentes rincones del mundo, de esta nación, Colombia, de otros lugares del planeta, lógicamente, y también algunos temas que son eminentemente referentes a lo que será el último tramo de la humanidad aquí sobre la Tierra. Alguien me preguntaba el día de ayer que si el mundo se iba a acabar y pues de acuerdo a la escritura, de acuerdo a lo que encontramos, eh, definitivamente lo que nos narra la Biblia es de que sí, el mundo, este mundo que conocemos, finalizará. No será muy pronto porque todavía faltan bastantes aspectos por ocurrir. Dentro de esos, lo que son los juicios que se vendrán sobre la tierra y algunas de las cosas que ya estamos viviendo. También la misma escritura menciona de que vendrá el milenio, o sea, el reinado de Cristo durante 1000 años sobre la tierra. Y luego vendrá el último o la recta final de lo que será el pasar por este mundo, llamémoslo de alguna manera, y ahí sí comenzará lo que dice la escritura como un cielo nuevo y una nueva tierra. Y dice que efectivamente lo que conocimos quedó atrás y empezaremos algo completamente diferente. Entonces, básicamente lo que nosotros procuramos hacer a través de estos programas, particularmente los del día martes, como este, como el caso de los faros anteriores que se han hecho, es presentar cada una de esas aspectos que son mencionados dentro de los diferentes libros de la Biblia y que anuncian lo que será ese último trayecto de la humanidad. Entonces, eh, básicamente lo que hemos venido tratando es este tipo de temas. Hasta la semana anterior justamente estuvimos hablando de una profecía dada directamente por Jesús, donde justamente los apóstoles, los seguidores de él, le mencionan cuáles serán las claves o los aspectos o las señales que justamente predecirán lo que será la venida de Cristo y lo que será el último tramo de la existencia de la humanidad en esta tierra. Y hasta la semana anterior, vuelvo y reitero, estuvimos analizando ese pasaje de Mateo 24 porque pues indudablemente Jesús sí les da una respuesta muy precisa sobre los hechos que ocurrirán al finalizar y lo que anunciará la venida de él por segunda ocasión. Hoy comenzaremos un nuevo tema, un tema también bastante importante, bastante crucial y que está insertado dentro de uno de los eh, temas, llamémoslo de alguna manera, y perdón la redundancia, que en algún momento se trató acá dentro del Faro, uno de los tantos estudios que se hicieron en algún momento, tal vez esto a finales del año pasado o a comienzos de este, no recuerdo ya muy bien, pero estuvimos hablando básicamente de lo que eran los 21 juicios del Apocalipsis, donde aparecían los sellos, donde aparecían las copas, donde aparecían las trompetas, donde aparecían los caballos del Apocalipsis. Ese estudio que lo tuvimos y que tardó un buen tiempo en poderlo analizar, porque pues eran bastantes aspectos los que habían que mirar, pues dentro de ellos hay algunos temas que en su momento no se tocaron y que lo hicimos muy premeditadamente de no manejarlos en ese momento porque son temas que ameritan un estudio por separado. Hoy justamente vamos a empezar con uno de esos aspectos que está ubicado dentro de esos juicios, ¿cierto? Pero que en su momento no lo hablamos, pero que es de suma importancia. Y hoy es el momento en el cual empezaremos a abordar ese tema
porque yo sé que es de bastante importancia y que también es bueno que lo conozcamos, su significado y hacia qué hace referencia este tema que vamos a hablar esta noche. Y sin más preámbulos les voy a decir, vamos a hablar sobre los 144.000 sellados. Así aparece dentro de la escritura. Por allá en Apocalipsis 7 aparece específicamente lo que es este aspecto. Y hoy, si Dios lo permite, empezaremos a hablar sobre ello. Pero para entrar ya, digamos, en lo que es el tema como tal, a desglosarlo, a escuchar diferentes cosas, primero permítame saludar en esta noche, como siempre lo hago, a mis panelistas. Así de que, de entrada, arranco con usted, copastor, en esta noche, dándole las gracias de antemano por estar acompañándonos y pues por aportarnos su estudio, su conocimiento y obviamente su opinión sobre estos temas. Así de que bienvenido, copastor, bienvenido a este faro. Gracias a usted, Dios le bendiga, pastor, hermano Exxon, a nuestro hermano Ricardo y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Igualmente, gracias por compartir este link con el cual seguramente ustedes bendecirán también a una persona en el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos, ya lo menciona el pastor, cuando hablamos acerca de lo que fueron los sellos, las trompetas, las copas, fuimos dejando por allí temas sueltos, ¿no? Que no los quisimos inmiscuir porque tenían su propio estudio. Y nos concentramos solamente en ver lo que eran los juicios, tanto de Dios como, bueno, los diferentes juicios que se mencionan allí en Apocalipsis. Por eso dejamos temas como la de las dos bestias, dejamos temas como, por ejemplo, la de los dos testigos. Esos temas los fuimos dejando por allí y los hemos venido desarrollando. Uno de estos temas es el de los 144.000 sellados. Ese se encuentra en los primeros juicios que hay que nombra el Señor, que es la de los sellos. Entre el sexto sello y el séptimo sello. Ahí hay un pequeño bachecito, un corte, ¿no? Digamos, dentro de la narración que hace Juan allí en el Apocalipsis e introduce lo que son los 144.000. Vamos a hacerle un estudio a esto detenidamente porque incluso hay ciertas doctrinas que han tergiversado lo que es el conocimiento o la interpretación de quiénes son estos 144.000 y por eso es bueno saber de dónde vienen, quiénes son, cuál es la función de ellos, qué características tienen y no dejarnos confundir por ahí, ya les digo, con ciertas doctrinas que incluso se han inventado para tratar de justificar una forma desviada lo que es la palabra de Dios e interpretar lo que son los 144.000 sellados. Así es de que, bienvenidos todos y ya en un momentico comenzamos con este nuevo faro. Gracias, copastor, y muy buena la precisión que usted hace. Efectivamente, inclusive sobre este tema han surgido doctrinas, han surgido posiciones, han surgido comentarios, algunos muy bien direccionados, pero otros por el contrario muy desviados y que obviamente recuerde usted de que todo lo que sea de alguna manera mal enfocado dentro de las escrituras, pues lo que va a generar no solamente es la mala interpretación de las personas que escuchan este tipo de mensajes, sino que obviamente eso generará errores en la parte doctrinal. Y pues la idea justamente es poder manejar esto de la forma correcta y que sea entendible para cada uno de nosotros y de ustedes, lógicamente. Hoy con mi siguiente panelista, dándole las gracias a nuestro hermano Exxon, allá desde los Estados Unidos, acompañándonos como lo suele hacer en diferentes reuniones y particularmente en esta del Faro. Le damos la bienvenida y bueno, entramos a un estudio pero bien interesante y que seguramente nos permitirá analizar algunos aspectos que tienen que ver justamente con el pueblo judío, con el pueblo de Israel y también, obviamente, con las personas que, digamos, hacen parte del pueblo gentil. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a este faro, tema 144.000 sellados.
Miguel, Jairo, bendiciones, amada iglesia, Dios me los bendiga grandemente. Gracias por la oportunidad de una vez más acompañarles en una transmisión a través de las redes sociales, las personas que nos ven desde Colombia, pero también las personas que nos siguen a través de distintas latitudes en el mundo. Eh, de entrada ando preguntando, ¿cómo les fue ayer con la pérdida de 144.000 y de pronto más mensajes con la caída de las redes sociales? Ha habido mucha polémica, ha habido mucha polémica. ¿Por qué? Porque no es anormal que hayan glitches, que se caigan las plataformas. Eso no es anormal. Lo anormal es que se hayan caído nada más ni nada menos que las tres redes mundiales más utilizadas por todos nosotros, que pertenecen obviamente a diferentes dueños. Fuera que fuese un solo dueño, nadie diría nada. Es un glitch general de un solo proveedor. Ricardo nos podrá enseñar un poquito sobre esa parte tecnológica. Pero aquí lo que ocurrió ayer por el periodo de que 6, 7 horas, donde el mundo prácticamente se paralizó. Y les ofrezco un poquito de disculpas si escuchan aquí en la parte de atrás un ruido por ahí que están cortando la grama. Y eso nos trae a colación pensar qué es lo que están o qué fue lo que intentaron hacer en el día de ayer. ¿Qué fue lo que probaron? ¿Qué fue lo que intentaron hacer? Estos no son movimientos simplemente porque pasaron, no. Aquí, obviamente, el nuevo orden mundial está preparando la humanidad. Se están enterando cómo va a ser la reacción de las masividades una vez el gobierno del anticristo tome control. Ya habíamos revisado en Apocalipsis 10 y 11, ¿se acuerda que en el momento de los dos testigos, cuando los asesinan, ¿qué es lo que van a hacer la humanidad? Dice que el anticristo los va a tirar allá en la plaza en Jerusalén y que el mundo entero se van a mandar, ¿qué? Regalos unos a otros. Ya revisamos y ya estudiamos, explicamos en el original hebreo, esa palabra regalos significa mensajes de texto. Y obviamente la única forma en que el anticristo podía surgir en esta última generación, pues necesitaba la tecnología. Por 1900 años no podía aparecer el anticristo porque todo el mundo andábamos en burro, a pata, con el telegrama. Entonces no podía surgir el líder mundial que todo el mundo está esperando que aparezca en cualquier momento. Pero bueno, estos 144.000 hombres que serán levantadas en el último gesto de amor, yo le puedo decir, de parte de Dios, con la humanidad, aún en la gran tribulación, ¿para qué? Pues para tratar de salvarlos en medio de los juicios que se vienen. Y cabe notar, utilizando las palabras de Miguel con una precisión, de que aquí hay dos eventos. La revelación de los 144.000 sellados, pero también que hay una gran multitud. Vamos a explicar qué es lo que ocurre ahí, cuál es la diferencia. Y lastimosamente aquí es donde muchos teólogos fracasan en explicar, mire, sí, es que aquí viene el arrebatamiento. Aquí viene el arrebatamiento. O sea, si vemos el capítulo anterior, el del último sello, estos teólogos afirman de que la iglesia tiene que pasar por todos los juicios de los sellos. Estamos hablando por los 4 jinetes del Apocalipsis, o sea, vamos a ver el anticristo, vamos a ver la muerte, las pestilencias, ¿verdad? La economía se va a ir al piso en su totalidad. Dice que va a haber un terremoto mundial en esa primera fase de los sellos, ¿cierto? Y obviamente la matazón de gente va a ser increíble. Y eso es lo que ellos creen. Pero las escrituras nos dan a la luz, obviamente, cómo el Señor va a permitir de que su iglesia sea golpeada, por favor, por falta de conocimiento. Dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento es que el pueblo perece. Entonces, ellos creen de que primero vienen los sellos, después viene el arrebatamiento, que es la primera parte de la tribulación, y luego se va a la iglesia y de inmediatamente finaliza el último periodo ni siquiera la gracia, el último periodo de la gran tribulación,
con las trompetas y las copas. Eso no funciona así, ya lo iremos tocando. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, pastor, copastor, iglesia, una actitud de enseñanza y por favor compartan. Por favor, pastor. Gracias, hermano Edson. Bueno, sí, justamente esas son las cositas que queremos analizar. Y como lo dije al comienzo de este programa, en lo que fue la presentación de este programa, justamente este tema lo dejamos ahí aparte porque lo que dice nuestro hermano Edson, esto puede conducir a errores como por ejemplo pensar en que el arrebatamiento está incrustado o inmerso dentro de estos juicios. Y esa es la interpretación que muchos le dan y por eso decidimos dejarlo para poderlo manejar en un capítulo diferente, en un estudio completamente distinto y donde pudiéramos justamente tocar este tipo de aspectos que son cruciales, como lo dije, no solamente para el pueblo judío, sino en ese caso también para la iglesia. Pero bien, vamos a entrar a lo que es la escritura y para ello los voy a invitar de que nos ubiquemos en el libro del Apocalipsis en el capítulo 7 y vamos a entrar desde el verso 1 en adelante. Dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Verso 5 dice: de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José, y ahí quiero que le presten atención, tengámoslo ahí en cuenta, eso de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Luego dice en el verso 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual no se podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de ojos sobre ellos. Listo. Hasta ahí vendría siendo lo que es la parte que hace referencia a los 144,000, pero también aparece, dice ahí, un pueblo, ¿cierto? Que dice, hace parte de diferentes lenguas, regiones, áreas,
partes geográficas del mundo y que han emblanquecido sus ropas. Claramente parece ser que hay dos grupos de personas de acuerdo a lo que dice este capítulo, ¿verdad? El primero, donde está referenciado las 12 tribus de Judá, y el segundo, como bien ya lo mencioné, y como bien aparece en la escritura, es un grupo de personas que salieron extractadas de diferentes partes del mundo. Copastor, arranco con usted este estudio preguntándole, esto de los 144,000, debemos tomarlo de una manera literal, hablo del número, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que Dios siempre ha utilizado muchos numerología, llamémoslo de alguna manera, en los diferentes libros de la Biblia, y que en algunos simplemente lo que hacen es alusión o muestran algún tipo de referencia que quiere dar el Señor en algunos aspectos, o tenemos que tomarlo definitivamente de una forma, bueno, como lo digo, literal o analógica referente a lo que está hablando de estos 144,000. Arranco con usted, copastor. Ahí hay un complemento en el capítulo 14 para las personas que nos están siguiendo. El capítulo 14 de Apocalipsis continúa con esto de los 144,000, que son los sellados o los que menciona aquí. Justamente esa pregunta que hace el pastor nos refiere a que si son verdaderamente 144,000 o es simplemente una alusión a un determinado grupo. Ahí es donde nace una confusión de las doctrinas que han tratado de sacar un conocimiento distinto o enseñar una forma distinta, porque ahí es donde se empieza a desviar la cosa, empiezan a tergiversar lo que es la situación. Yo voy a nombrarles dos grupitos acá que de todos modos es bueno conocer qué ellos piensan y cómo lo interpretan, porque yo sé que muchos de ustedes o algunos de ustedes alguna vez los han llegado a tratar de llevar o inmiscuir en ciertas doctrinas que justamente se basan en estas situaciones. Entonces por eso es bueno conocerlos también, qué piensan ellos y de dónde se agarran para decir que la interpretación de la Biblia es como ellos dicen. Voy a hablar un poquito de lo que son los adventistas del séptimo día y otra que son los testigos de Jehová, que son dos de los grupos que han diferido un poco en lo que son esto de los 144,000. En el caso de los adventistas, ellos aseguran, y como dándole una respuesta ahí al pastor, ellos aseguran ni que son todos judíos, ni que son 144,000. Esa es una de las bases que ellos tienen, que dicen. ¿Y por qué ellos dicen que no son todos judíos? Recordemos que cuando el Señor castiga al pueblo de Israel en general, ¿no? Recordemos que Israel se dividió en dos grupos, uno que era Judá, el otro que estaba comandado por las otras tribus, eran 10 tribus, donde estaba la de Isaacar, la de Neftalí, bueno, las 10 tribus, y en otra que quedó la de Judá con Benjamín. Unos fueron prisioneros, como se desviaron del camino del Señor, unos fueron enviados como esclavos a Asiria, otros fueron enviados como esclavos a Babilonia, que fue el grupo de Judá, por eso son los judíos. El grupo que fue a la esclavitud en Asiria, esos después de la Biblia jamás prácticamente se vuelven a mencionar. Esas tribus prácticamente desaparecieron. La de Judá es la que permanece porque ellos fueron a Babilonia, y recordemos, eso lo vimos en algún estudio, que los de Judá, ellos estando en Babilonia, decidieron mantenerse en un grupo aparte, es decir, ellos no se contaminaron fundiéndose con los babilonios ni nada, sino que ellos siguieron manteniendo sus familias, casándose entre ellos y no mezclándose con nadie más. Por eso esa tribu, tanto la de Judá como de Benjamín, esa siguió siendo auténtica. Cuando ellos regresan, allá después de que Daniel les ha profetizado que en la semana 70 volverían, 400, después de 70 años, ellos volverían, regresaron allí y regresan es los de Judá, los de Babilonia. Las otras tribus que habían ido hacia Asiria, esas se desaparecieron, nunca más se volvió a saber de ellas, desaparecieron completamente. Los adventistas entonces sostienen que cuando se menciona aquí en el Apocalipsis de que son judíos todos, eso no puede ser normal. Y sostienen eso justamente porque dicen que las tribus se perdieron,
Que entonces eso de nombrar de que las 12,000 de Neftalí, 12,000 de Isaacar, que eso no puede ser posible, porque esas tribus ya se perdieron, es decir, no existen. Entonces ellos ahí rompen ese paradigma donde dice que son tribus judías. Ese es un punto. El otro, dicen que no son 144,000, porque justamente ahí el pastor nos leyó en el versículo 9, donde dice que vio una multitud, una gran multitud allí frente al trono del Señor. Ellos dicen que si miramos la palabra del Señor ahí en Apocalipsis, siempre se muestra, o Juan muestra, una escena con dos representaciones. Por ejemplo, dicen ellos, hay en una parte donde dice que Juan dice, y escuché una gran voz como de trompeta, y cuando se vuelve, dice, y vi al Señor Jesucristo. Es decir, está mostrando una escena o un evento con dos escenas diferentes, pero significa que es la misma persona. Lo mismo acerca de las iglesias. Mire que las iglesias las nombra como 7 candeleros y como 7 iglesias, pero a la vez son una sola. Entonces ellos dicen lo que está representando son dos situaciones distintas, pero en la verdad no es sino una sola escena lo que quiere mostrar. Cuando ellos hacen esa referencia, dice Juan lo que está diciendo, en un lado que 144,000 y en otro una multitud, dice es el mismo evento, solamente que en un lado mencionó 144,000 y en otro una multitud, que es el mismo grupo. Ellos sostienen que es el mismo grupo, es decir, que entonces son más de 144,000. Eso de los adventistas. Los testigos de Jehová, ellos, yo no sé, de pronto ustedes que los han llegado a evangelizar, reconocen a los testigos de Jehová, porque la primera pregunta que le hacen a uno, o yo no sé si a mí eso es el que me ha pasado, lo primero que le dicen es, ¿dónde usted va a pasar la eternidad? ¿En esta tierra o en otro mundo? Porque ellos su base principal es que esta tierra va a ser reformada y aquí va a vivir lo que es la parte humana, podríamos decir. Ellos dividen el mundo en lo que son los de la esperanza celestial y los de la esperanza terrenal. ¿Y a qué se refiere eso? La esperanza celestial es que seguirá habiendo un cielo donde va a estar Dios con un grupo de gente, y la esperanza terrenal es donde vamos a estar supuestamente todos los humanos. O sea que va a seguir habiendo como una división entre lo que es Dios y lo que es el humano. En la esperanza celestial que ellos llaman, o sea, los que están allá con Dios en el cielo, están los 144,000, allá es donde aparecen, y dice que por eso ellos se preparan, porque van a sacar 144,000 de su iglesia, de las personas más perfectas que hayan. Entonces el Señor va a elegir de ellos 144,000 y se los va a llevar para el cielo. Los otros que sean salvos y que no quepan en los 144,000 van a habitar en esta tierra, y es lo que llaman la esperanza terrenal. Nótense entonces cómo hay diferentes versiones acerca de lo que es la interpretación de la palabra de Dios. Esta noche nosotros vamos a mostrar, y a través de la palabra de Dios, a desbaratar todos estos mitos, que no son sino eso, sino mitos. Hay que mirar exactamente lo que dice la palabra de Dios y no tergiversarla, ni tratarla de cambiar con vanas interpretaciones. Vamos a mirar más adelante acerca de esto. Voy a darle la palabra a mis hermanos, a mi hermano Exxon, que yo sé que él tiene bastante conocimiento de esto, para que nos ayude a mostrar si son realmente judíos o no, o qué es lo que está diciendo allí, porque ahí hay una contradicción ya en el caso de los adventistas. Siga, pastor. Bueno, algunas de las cosas que, por ejemplo, entraríamos a analizar en ese primer tramo donde habla, bueno, primero habla de la parte de unos ángeles a los cuales les es dada cierta orden, pero esto lo quiero tocar de mi parte un poco más adelante, pero lo que sí quiero en este instante que usted ya entre, digamos, en ese cuestionamiento y en esa forma en que es planteado acá dentro de la escritura. Y les dije cuando estaba leyendo específicamente este pasaje de Apocalipsis 7, que le prestaran atención ahí en el caso de las 12 tribus donde se menciona los 12,000 de donde son extraídos, ¿no? De cada una de estas tribus. Y esto recuerdo que inclusive alguna vez lo mencioné, pero es bueno, ya que estamos metidos en este estudio como tal, de que nos demos cuenta de que hay dos tribus que desprolijamente no aparecen acá. Por un lado está la tribu de Isaacar, que si ustedes se dan cuenta no aparece,
y por otro lado la tribu de Dan, ¿cierto? La tribu de Dan no aparece en este contenido. ¿Cómo se complementan o de dónde se complementan entonces esas 12 tribus? Pues simplemente se toma referencia de, primero que nada, en el caso de José, ¿cierto? Que acuérdese que él inicialmente no era de las 12 tribus como tal. Y aparte de eso, también quiero que se den cuenta de que aparece la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín, que son hijos justamente de José. O sea, de esta manera se completa lo que serían los 12.000 de cada uno de estos grupos que ahí se están mencionando. Y esto no lo quiero dejar pasar así simplemente suelto, llamémoslo de alguna manera, y como lo digo, esto alguna vez lo comenté, pero valga el instante y máxime cuando estamos tocando este tipo de temas, para analizar de que, por ejemplo, en el caso de Dan como tal, hay una maldición dada directamente desde su padre Jacob, ¿no? Cuando uno regresa por allá, digamos, a los libros donde se encuentra, digamos, construcción de cada uno de estos pueblos, llamémoslo, de cada uno de estos descendientes de Jacob, aparece cierta circunstancia, una bendición particular para cada uno de los hijos de él. Pero en el caso particular, por ejemplo, de Dan, ocurre completamente algo diferente. A Dan se le da, por ejemplo, desde ya una palabra que pues no es nada alentadora, sino como lo digo antes, es una palabra como de maldición, como de juicio sobre esta tribu. Y mire que aquí claramente en esto de los 144.000 se da perfectamente cumplimiento a ello, porque esta tribu no aparece dentro de las tribus elegidas de los 144.000. Ahora bien, ¿a qué nos conduce automáticamente este pensamiento? ¿O qué papel va a cumplir, digamos, esta tribu, por ejemplo, en este último tramo de lo que será la historia de la humanidad y obviamente del pueblo de Israel? Pues algunos han llegado a sugerir, y pienso que tiene mucho en realidad que ver, que por ejemplo el anticristo muy probablemente va a venir de alguna manera enlazado o conectado con, con esta tribu como tal, porque digamos que se podría decir que muchos de los que fueron históricamente inclusive enemigos de lo que tiene que ver el pueblo de Dios y la misma llegada del Mesías, pues hace referencia a que unos de los enemigos que hubieron fue, por ejemplo, los herederos o la descendencia por el lado de Dan. Y recuerde que una de las características que debe de alguna manera tener que ver en el caso de lo del anticristo es que tenga la capacidad de poder convencer al mismo pueblo judío de que realmente él es el Salvador, de que él realmente cumple todas las características para poderse sentar en el trono de Dios. Esto quiero que lo tengamos en cuenta porque vuelvo y le digo, se está completando este número de los 144.000 es con dos de los hijos de José y con el propio José. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, si usted se va y analiza los pasajes al comienzo donde están las 12 tribus de Israel, va a notar un cambio en ese sentido con respecto a lo que se encuentra aquí en el Apocalipsis. Pero para seguir avanzando en este tema, le voy a dar paso a mi hermano Exxon para que sigamos con él haciendo un análisis profundo de este tema de los 144.000. Hermano Exxon, sigo contigo y sigamos profundizando sobre este tema. Sí, pastor, lentamente yo estoy con usted. El anticristo tiene que venir por la línea de edad. Y es que aquí hay mucha información, por eso no creo que avancemos más para serle sincero, de los primeros 2, 3 versículos, porque es que hay demasiadas vainas que no vamos a permitir de que se nos vayan, y posiblemente el próximo programa tocaremos la cuestión de las tribus en su totalidad. Excelente, interesante, pero mire de que no quería arrancar por ese lado, pero ya que lo mencionó el copastor con la cuestión de los testigos de Satanás y los adventistas, ¿verdad? Vale la redundancia. Estas sectas, definitivamente sectas, que cuando siempre yo pregunto, bueno, ¿de dónde nace su fe? No, es que yo soy testigo, es que yo soy adventista, es que yo soy católico.
lo primero que uno tiene que hacer, como lo ordena Jesucristo en Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque ellas son las que dicen la verdad sobre mí. Y les pregunto, a mí me ha tocado siempre, el Señor me ha puesto testigos de Jehová aquí en Estados Unidos, me los ha traído aquí a la casa. Aquí vienen y son las personas que van y van vendiendo su librito, el Atalaya. Eso sí, usted siempre va a notar que siempre mandan los menos preparados. Por lo general mandan una señora y un chico. Usted los va a ver de pares de 2 en 2 por allá en las... Pero no son las personas, digamos, preparadas ministerialmente. No, ellos tienen un supervisor y eso ya lo he experimentado por lo menos unas 5 o 7 veces. O sea, sé lo que estoy hablando. Que cuando uno los deja hablar, porque hay que respetar y permitirles de que ellos hablen, llega un momento en que, ¡pum!, te confronta con las Sagradas Escrituras. Y se les trata de sacar de ese error. Se les pregunta, bueno, ¿de dónde es que usted sale con el tema de que usted es testigo de Jehová? ¿Quién es el fundador? Les digo, ¿quién es el fundador de los testigos de Jehová? Y empiezan con su cuento, no, es que Joseph Tay Russell, bla, 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 bla. Y de una vez entramos a tocar la parte, no la parte humana, pero sí la parte espiritual. Usted no sabe que Gálatas capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo de Tarso, dice claramente que a una persona que se considere líder espiritual, si dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, si alguno de nosotros, él mismo se incluye, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, todos, hasta la Virgen María, todos, a todos los mete ahí. Si alguno de nosotros se les llega a parecer, ¿qué dice Gálatas 6? ¿Qué dice Gálatas 1:6? No le crean que somos nosotros. No crean de que se apareció una virgen por allá en una ventana. No crean de que hay una aparición en un poste, en un árbol. Que si se orinó un perro en una pared con la forma de una virgen, que esa es María. Porque eso no es fe, iglesia. Eso se llama fetichismo, que es darle poder a algo que no tiene sustento bíblico. Es fetichismo, ¿verdad? Y les digo a los de testigos de Jehová, les digo, ¿usted sabía que su líder se pegó unas descachadas impresionantes con fechas sobre la venida de Jesucristo? Por lo menos 2, 3 veces. Se descachó el tipo. ¿Dónde arrancó el ministerio de Charles T. Russell? Una aparición de un supuesto ángel. Listo, aquí le tengo una nueva revelación. ¿Cómo termina la Biblia, pastor con pastor? Y al que le agregue o al que le quite una sola palabra a este libro, mejor dicho, game over, como decimos aquí en inglés. Y estos tipos reciben revelaciones, pero no de parte de ángeles del Señor. Reciben revelaciones por parte de ángeles satánicos, ¿verdad? Lo mismo pasa con el de los adventistas, con el de los mormones, con Joseph Smith, el ángel Moroni. Y lastimosamente, como la gente es perezosa para leer Biblia, para leer Escritura, comen cuento. Si es el catolicismo, no. Si es el católico, con el catecismo. Todas las falsas doctrinas tienen sus libritos adicionales, chuecos, torcidos, que no tienen inspiración del Espíritu Santo. Y esa es la forma en que uno trata de ayudarles. Mire, el fundador de los mormones, ya lo dijimos, Joseph Smith, ¿verdad? Y cuando le preguntan a hermano, ¿y usted es cristiano? ¿Quién es su fundador? Pues le dice Jesucristo, hermano. Esta obra no es ni del pastor Miguel, ni del pastor Abraham Peña en Bogotá, ni del hermano Antonio Bolaines, ni de tal. Aquí nosotros no tenemos un papa. Por eso es que el cristiano no tiene un papa, no tiene un yuca. ¿Por qué? Porque aquí el líder se llama Jesucristo. Él es el único. Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Pero los 144,000, miren, pastor, no es un número ahí simplemente simbólico, no, este sí es un número literal. El número 2 en las escrituras es gobierno. Jesucristo anduvo con sus 12, ¿verdad? Lo multiplica por 12, ahí le dan los 144,000. En el Antiguo Testamento
se manejaban ¿qué? Con las 12 tribus, ¿cierto? Entonces, los 144,000 serán hombres vírgenes. Eso lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis 14, lo tengo aquí claro. No serán cualquier tipo de persona, vuelvo y le digo, pero étnicamente serán judíos, nacidos de Israel. Y eso es lo que tienen que entender los testigos de Jehová, porque se pegan ellos de palabras como las que dice Gálatas, de que, bueno, como ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, entonces es que todos, entonces aquí venimos a la mezclazón. ¿Cierto? Y le decía, le explicaba a mi tía aquel día que tuve la invitación a su apartamento, y le decía, estas sectas, incluso en México hay un hombre, un tal Palacios, donde el man es buen médico. ¿Para qué? Tiene muy buenas enseñanzas médicas. Pero estas sectas que realmente llevan a la gente al judaísmo, que usted se tiene que poner la kipá, se tiene que poner el talí, se tienen que dejar crecer las barbas. Y a mí no me crecen las barbas, pastor. Usted creo que tampoco le crecen las barbas. O sea, usted como rabino no la hace. O sea, se jodió, ¿cierto? Porque ellos son con las barbas hasta aquí. Y uno que apenas tiene 7 pelos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Jodidos. Pero ese es el problema de no conocer la raíz hebrea, al detalle. Y lo que dice Jairo, bueno, si son 144,000 los que se van a salvar, vuelvo y le digo, y los testigos de Jehová son 8 millones. ¿Los otros qué, hermano? ¿Están ahí de parche? ¿Están ahí de vacaciones? ¿Están ahí haciendo porras? Pero ¿cómo se le va a confiar una doctrina a una iglesia, a un líder que recibió una revelación demoníaca por parte de un ángel satánico? Pero ese es el problema, vuelvo y le digo, la gente no le gusta leer Biblia, no le gusta conocer la verdad. ¿Cuál es el logo a veces de la iglesia, pastor? Juan 8:32, palabras de Jesús, y conocerán la verdad. Cuando lean mi libro, cuando lean mi libro, mi escritura, y conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres, los hará libres de la ignorancia. Y a pesar de que estos 144,000 serán netamente judíos, y yo se los voy a decir el por qué, pastor. Eso para mí es claro. Ya habíamos tocado el tema de que si hay un sector ahorita en el planeta donde es bien complicado la evangelización, es en el Medio Oriente. Por eso usted no ve nunca ya el yuca católico, ese man no visita por esos lados. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted se presente allá a predicarles a ellos, a tratar de convertirlos, usted regresa sin la cabeza. ¿Qué es lo que están viviendo lamentablemente muchos de nuestros pastores y misioneros? ¿Verdad? Mientras la gente ataca, no, es que los pastores están ahí para robarse los diezmos y las ofrendas. En este momento hay pastores que están siendo decapitados, sus esposas están siendo violadas, sus hijos están puestos enfrente de ellos. ¡Ey! Vamos a recibir, se van a cambiar de cristianismo al Islam, Alá. No se va a convertir, venga para acá la cabeza de su papá y tenga. Son precio, por eso es que más adelante dice Apocalipsis 24, y vi las almas de los que decapitados. Miren, yo en cierta parte doy gracias de que no soy pastor, hermano. ¿Por qué? Porque es un ministerio muy complicado, hermano, muy difícil. Tiene unas responsabilidades que fuera de las económicas, que son las que menos me interesa. Pero hermano, si el Señor lo llamara a usted, Pastor Miguel, Miguel se me va para Irak, para Siria. Prácticamente, pastor, yo le hago así con la manito. Nos vemos en el milenio. O nos vemos en la venida de Jesucristo con la iglesia. Porque eso es una sentencia. Una sentencia de muerte. Predicar el evangelio de Jesucristo. Pero mire que quiero continuar aquí. Porque dice de que después de esto vi a 4 ángeles. Versículo 1. Vamos a empezar a desglosar lentamente. Por eso le digo, no vamos a correr, pastor. Vamos lentamente porque aquí hay unas revelaciones que no compartan. Dice, después de esto vi. ¿Después de qué? ¿Venimos de qué? De los sellos.
la primera fase de los juicios de Dios. Los primeros 3 años y medio. ¿De qué? De los juicios de Dios. Para que nos coloquemos, para las personas que sepan, no, de pronto no entiendan dónde es que estamos cronológicamente, estamos hablando a la mitad de la ¿qué? De la gran tribulación. Y por eso es que los predicadores teólogos afirman, no, es que la iglesia se basa a la mitad de la gran tribulación. Que eso es totalmente, si usted se quiere quedar a ver terremotos, ¿verdad? Si usted quiere quedarse a ver los 4 jinetes del Apocalipsis, bien pueda por usted. Pero yo me voy a agarrar de las palabras de Jesús en Apocalipsis 3, 8 y 10, donde dice, por cuanto fuiste, ¿qué? Fiel, yo te libraré de la prueba que viene sobre, ¿qué? Sobre todo el mundo. Está hablando de la tribulación y la gran tribulación, Jesucristo. Amén. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Paremos acá. Mire, yo nunca fui buen matemático, a excepción en las cosas de Dios, ya lo he vuelto a repetir. Pero, pastor, aquí nos está hablando el Espíritu Santo a través de Juan, de que la tierra tiene ¿qué? 4 ángulos. ¿De qué forma nos tienen? Y esto, mire, que lo quiero enseñar, y voy a tener una enseñanza exclusiva, que la tengo por ahí y la quiero dar en algún momento. Y es una enseñanza que que no trae consecuencias en la salvación suya ni en la salvación mía. No. Por eso es que va a ser un tema que se puede hasta debatir. Usted puede estar de acuerdo, en desacuerdo, ¿verdad? Entonces, y dice que vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Pregunto, pastor, copastor, iglesia, si nos han enseñado que la tierra, ¿qué? Es no redonda, esférica, que es diferente. Esférica. ¿Dónde se van a parar entonces estos 4 ángeles si la tierra, ¿qué? Es esférica? ¿Han escuchado alguna vez el tema de que la tierra es plana? Posiblemente. Para muchos de ustedes posiblemente es un tema nuevo. Y hace 2 semanas, cuando dábamos el estudio del libro de Enoc, si se acuerdan, que explicábamos por qué al catolicismo y a las élites no les convenía de que ese libro fuera incluido en la ¿qué? En el canon de las escrituras. ¿Por qué? Porque Enoc, que caminó con Dios, dice la palabra, o sea, tenía presencia y comunicación con el Señor directa, algo así como Moisés. Eso no lo tiene todo el mundo, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. O sea, no era cualquier payaso este tipo que vivió el primer arrebatamiento registrado en las Escrituras. Enoc sabe lo que es el arrebatamiento. Nos da cháchara. Él sabe lo que es en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, aparecer por allá en la presencia de Dios. Él sabe. Y me van a decir de que este tipo se iba a inventar un montón de información donde Enoc nos reveló información codificada de lo que son los nefilines, los ángeles caídos, toda la historia realmente de lo que pasó en Génesis capítulo 6 y la degradación de la humanidad, de los ángeles caídos con los hijos de los hombres. Pero ¿sabían de que el libro de Enoc también habla sobre que la tierra no es como nos las han presentado desde la escuela, desde que éramos pequeñitos? Y aquí es donde tenemos que, mire, tener lo que pasó ayer, iglesia, con lo de las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. Si usted mete en su mente y entiende de que somos controlados al 100% por los hiloemplumados, para no mencionar y no nos bajen la transmisión, por los mensónicos, ¿verdad? Usted tiene que entender de que ellos no solamente tienen el control y el poder en la política, en la economía, en las redes sociales, en la agricultura. Ellos tienen en las noticias. Ellos tienen control
en las universidades y también ¿qué? En los colegios, incluso en los jardines infantiles. Usted me va a decir de que esa gente con la maldad que se mandan, que se desgastan, no iban a prepararnos desde pequeñitos a creer todo lo que ellos, a través de sus maestros y todo esa, y sus directores de colegio, que muchos de ellos no lo harían de mala intención, simplemente fue lo que les enseñaron, ¿verdad? ¿Me van a decir de que le vamos a copiar todo lo que ellos nos enseñaron en los libros? A nosotros siempre nos enseñaron de que Cristóbal Colón venía aquí simplemente y tomó posesión de Centro Sur América, colonizó, pero ellos nunca registraron y nos permitieron conocer la verdad de por qué Dios utilizó a Cristóbal Colón. ¿Para qué? Para sacar a los judíos de la persecución española en 1492. Eso nunca nos lo enseñaron, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa que nosotros conozcamos al Dios de la Biblia. O sí, y mucho menos que lo glorifiquemos. Que todas esas barcas que él manejaba y dirigía venían era escapando. ¿De qué? Del juicio, de la persecución, de que si usted no se convertía al catolicismo, fuera cabecita. Que esa es la historia verdadera de Cristóbal Colón, que es judío, que era judío. Y todas esas vainas que se perdieron en el colegio. Y cuando llegamos a entender, si usted lo lee nuevamente, pastor copastor, ustedes que son líderes, y entendemos que se habla de 4 ángeles de pie sobre 4 ángulos de la tierra. Pregunto, ¿una esfera tiene 4 ángulos? Un círculo sí, pero una esfera no, porque una esfera es redonda para allá, redonda para allá, redonda para allá y redonda para todos los lados. Pero si la colocamos, y yo le voy a pedir al copastor que nos ayudó mucho con las imágenes, miren la revelación. Usted se mete a la página de la ONU, copastor, y colóquenos ahí el símbolo de la ONU. Usted no va a notar que ellos tienen, y sabemos de que la ONU es Illuminati, es mensónica al 100%. ¿Cuál es el logo de la ONU, pastor? Usted va a ver un plato con todos los continentes que se puedan ver, todos ahí mismito. No tienen una forma de un qué, una forma esférica del planeta Tierra. ¿Por qué? Yo les pregunto. ¿Sí o no? Eso no es de gratis. Acuérdense que ellos se mueven mucho con los mensajes, con las imágenes. Y dice aquí más adelante que estos 4 ángulos, vuelvo y voy a tocar ese tema a más profundidad, que no tiene que ver con su salvación ni con la mía. Si usted quiere creer que la Tierra sigue siendo esférica, créalo. Que si es triangular, créalo. Que si es cuadrada, créalo. Que si es en línea, créalo. Esto no va a afectar su salvación ni tampoco la mía, pero sí nos va a ayudar a entender qué tanta mentira nosotros, como hemos visto en Jeremías, mentira que heredamos de nuestros padres, como lo explicamos en un tema anteriormente. Tanta basura manipulada que a la larga, pues 99 veces repitiendo la misma mentira termina siendo ¿qué? Una verdad. Pero eso es lo lindo de pedir al Señor de que nos hable en medio de este tema de los 144,000. Mire el tema que el Señor tiene preparado para ustedes en un corto tiempo. Dice, pastor, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Este tema lo toco en el segundo segmento, pastor, para regresar a usted y al copastor. Y sí, lo dejamos así, porque hay que seguir aportando, pastor. Bueno, justamente yo también quería entrar con ese pasaje. Recuerde que la anterior segmento en el que estuve compartiendo les hablé de las 12 tribus. Incluso, déjeme hacer una precisión, tuve un pequeño lapsus, mencioné la tribu de Benjamín como hijo de José, y no es así. Acuérdese que sí, Benjamín es efectivamente hermano de José, no hijo. Los hijos son
Manasés y Efraín. Solamente quiero que eso lo tengamos en cuenta porque, a ver, sí, puede ser de que en algún momento uno cometa algún tipo de error y no quiero simplemente dejar eso ahí suelto, sino para que lo tengamos en cuenta. Pero ya entrando, digamos, justamente en lo que mencionaba nuestro hermano Exxon de ese primer versículo de este capítulo 7, hay algunos aspectos que a mí me parecen bien interesantes analizarlos y que quiero que también le presten atención, porque dice, después de esto vi, y esto lo dijo el hermano Exxon, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Lo primero que quiero mencionar es que de todos modos hasta esa época no se sabía de que existía un norte, sur, oriente y occidente, ¿cierto? Esto se vino a conocer muchísimos años más adelante. En esa época no habían puntos cardinales, ¿cierto? Y mire que aquí de todas formas ya se está mencionando 4 diferentes ángulos de la Tierra, ¿no? Entonces, mire cómo la Biblia en ese sentido va hasta supremamente adelantado con respecto a la ciencia, digamos, del ser humano. Pero lo que también quiero que le presten atención es que dice que detenían 4 vientos de la tierra. Pero a mí algo de lo que me parece particular es que dice, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. A ver, si el viento no sopla sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol, entonces ¿dónde estaba soplando? ¿Cierto? Si está mencionando geográficamente los puntos en los cuales, digamos, está la tierra constituida, ¿cierto? O es tierra o es mar, si miramos el aspecto de la tierra, ¿cierto? Pero si usted le presta atención, está diciendo de que le dio la orden de que ese viento que venía no soplase sobre ese lado. Pero quiero que también le preste atención porque aquí creo que hay algo bien interesante en ese sentido. Para ello, quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 4, 11 y 13. Y aquí voy a usar inclusive la nueva versión internacional porque me gusta mucho la forma como es mencionado acá en la nueva versión internacional. Dice, en aquel tiempo se les dirá a este pueblo y a Jerusalén, desde las estériles lomas del desierto sopla un viento abrasador en dirección a la capital de mi pueblo. Y mire lo que dice aquí, dice, no es el viento que sirve para aventar ni para limpiar el trigo. O sea, aquí quiero que le preste atención que está diciendo de que, y aquí está el simbolismo, lo interesante de la palabra, que no todas las veces uno puede tomar las cosas de una forma literal, porque aquí mismo Dios está diciendo, no es el viento que ustedes conocen, no es el viento del que ustedes están acostumbrados a ver, sino miren lo que dice aquí más adelante, dice, el viento, en el verso 12, el viento que haré de venir es demasiado fuerte para eso, porque yo mismo dictaré sentencia contra ellos. Y en el verso 13 dice, haciendo referencia a los vientos que menciona aquí particularmente en Jeremías, y que me parecería de alguna manera interesante poderlo correlacionar con lo que está hablando en el Apocalipsis, porque entonces ahí sí habría mucho sentido a lo que está hablando de mírenlo, lo haré avanzar como nubes. Pero luego dice, sus carros de guerra parecerán un huracán, sus caballos son más veloces que águilas. Ay de nosotros, estamos perdidos. Mire que aquí cuando se está refiriendo a esos vientos, aquí el mismo Dios está diciendo, no es el viento que yo envío para limpiar el trigo, no es el viento que yo envío para limpiar los árboles, no es el viento que yo envío para que se fortalezcan o se fructifiquen algunas maticas, sino es un viento que está relacionado es con guerra, es un viento que está relacionado es con aspectos referentes es a maldad. Y si usted lo toma desde ese punto de vista, le va a encontrar mucha lógica a lo que está mencionando ahí en Apocalipsis en el primer versículo. Porque entonces eso lo que va a significar es que desde los 4 puntos cardinales se va a levantar una manifestación aún más grande de maldad, aún más grande de guerra, aún más grande de cosas malas dentro de lo que en ese momento existirá y concuerda perfectamente con lo que será
lo que vendrá en adelante. O sea, me refiero a las trompetas, me refiero a las copas de la ira. Entonces, califica perfectamente y ensambla muy correctamente si tenemos en cuenta, por ejemplo, ese pasaje de Jeremías. Sigo con usted, copastor, porque está interesante el estudio en esta noche. Le quiero complementar justamente eso que usted está mencionando acerca de los vientos. Mire que no vamos a salir hoy ni siquiera de esta parte, como lo mencionó el hermano Edson, de los vientos. Yo le quiero complementar, mire, en Zacarías capítulo 6, versículos 1 al 5, lo que dice, porque está mencionando es de algunos carros. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce, y el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo habían caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Entonces respondí y le dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Aquí que nos está mencionando un grupo también de vientos que está saliendo a combatir o a llevar ciertos elementos contra la humanidad. Y ahí en Daniel 7 también, si ustedes lo recuerdan, cuando hicimos el estudio, también Daniel estaba mencionando acerca de los 4 vientos que combatían sobre el mar. Yo no sé si ustedes recuerdan, allá en el capítulo 7 ustedes lo pueden leer, y está hablando de que en ese momento es de los imperios que se estaban levantando. Entonces dése cuenta que los vientos uno los puede relacionar o es con armamento, potencias militares, con imperios, con espíritus. O sea, no puede ser el viento así solamente que sopla, sino aquí, sino es algo literal. Puede ser algo que está mostrando, es una figura de algo que va a venir. ¿Y qué es lo que va a venir? De acuerdo a todos estos elementos, juicios. Eso es lo que está mencionando. Esos vientos lo que están mencionando es juicios que van a venir sobre la tierra. Pero mira que dice allí que el ángel se levantó para detenerlos. Es decir, que esos juicios no iban a caer en un momento. Y aquí viene la otra explicación, y es para mostrar por qué realmente van a ser los judíos los que van a estar, o van a ser los 144,000. Esta es una prueba de que son judíos y no son de otro reino. Nosotros conocemos perfectamente que la palabra del Señor dice que el Señor no es deudor de nadie. Él no le debe a nadie nada, ni le va a deber a nadie nada. Resulta que con el pueblo judío él aún tiene un pacto. Él tiene ciertos ofrecimientos, ciertas cosas que les va a dar al pueblo de Israel. ¿Qué pasaría si llegase el final del mundo ahorita? Pues se resulta que el Señor no cumpliría ese pacto y el Señor quedaría deudor ahí sí para la eternidad, y eso no va a pasar. Dios no va a deber a nadie nada. Resulta que el pueblo de Israel, y exactamente los judíos, por rebeldes, ustedes saben que ellos rechazaron a Jesucristo como el verdadero Mesías. Hoy en día por eso hay judíos mesiánicos y hay judíos ortodoxos. Los mesiánicos aceptan a Jesucristo, los otros no. Ellos se apartan y el Señor los aparta. Entonces dice: ¿sabe qué? Yo no voy a tratar más con Israel, voy a tratar con el pueblo gentil. Y es cuando nace la iglesia, que somos tú y yo, somos nosotros. La iglesia aparece entonces cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra y es aceptada por los gentiles. Esto que estamos nosotros predicando y enseñando y dando como materia de salvación, y que un día seremos raptados, es un mensaje para la iglesia, no para el pueblo judío. Lo hemos siempre especificado. Cuando llegue el rapto, la iglesia se irá a ir. ¿Y qué va a pasar con los judíos entonces? ¿Dónde están las promesas del Señor? Ahí es cuando viene este elemento que vamos a mencionar, y por eso son los judíos los que van a quedar para ese tiempo de salvación, que va a ser el tiempo de tribulación. Mire cómo son las cosas. Ese va a ser el tiempo de los judíos, el tiempo cuando va a llegar la tribulación. Ahí va a tratar el Señor. Yo creo que vayamos a Romanos 11, 25, 27, que nos lo dice claramente. Dice: porque no quiero, hermanos, hablando Pablo, hablándole a los romanos, ¿no? Diciéndole a los romanos, que obviamente los romanos en ese momento eran gentiles y ellos se creían los sobrados o seguramente los salvados. Miren lo que les dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahí les dice, no se crean que ustedes van a ser los de la salvación y demás. Y vea lo que dice allí. Que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte. Ahí les está hablando, no se crean, ustedes van a ser salvos porque Israel endureció su corazón. Y les sigue diciendo, pero Israel será salvo. Miren la promesa que les da y dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces les está dando la promesa al pueblo de Israel que ellos van a ser salvos en determinado momento. Hay una parte que allí que está sobre la mitad, donde dice acerca del endurecimiento de Israel, dice hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Esa palabra que dice que haya entrado en la plenitud de los gentiles está hablando es de la iglesia. Es decir, cuando la iglesia haya sido raptada, esa es la plenitud de los gentiles. Cuando la iglesia haya sido raptada, dice, entonces vendrá el libertador a Israel y entonces haré un pacto con ellos y trataré con sus pecados. Allí entonces nos está describiendo exactamente, va a venir lo que dice Pablo, va a venir el trato con la iglesia, van a ser libertados, van a ser raptados, pero los judíos entonces llegará su tiempo en que van a ser salvos. Ese momento, cuando la iglesia sea quitada, será el momento de los judíos. Por eso es que aparecen los 144,000, porque es el trato que va a hacer Dios con los judíos. Él no se va a olvidar de las promesas que les hizo en el pasado. Va a ser el tiempo en que Él va a cumplirle a los judíos lo que Él les prometió. Y es también salvación. Por eso, ese será el tiempo en que ellos van a aceptar a Cristo, van a ser los que van a llevar la palabra, los que van a predicar salvación y obviamente serán los que van a ser salvos. Por eso esos 144,000 serán judíos, no serán gentiles, porque nosotros nos habremos ido. Los judíos son los que tendrán la obra en la parte final. Perfectamente. Entonces tenemos conocimiento a qué nos refieren los vientos. Pues los vientos lo que dice es que va a detener los juicios. ¿Los juicios sobre quién? Sobre Israel. ¿Por qué? Si nosotros vamos al versículo anterior de ese capítulo 7, miren lo que dice en el 6:17, antes de aparecer los 144,000, dice, porque el gran día de la ira de Dios ha llegado. Es decir, en ese sexto sello les está diciendo, la ira de Dios ha llegado y van a llegar ciertos juicios. Y así una pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y luego habla de los 144,000. Ellos son los que se van a sostener en pie. ¿Por qué el Señor envía al ángel para que detenga esos vientos? Si ustedes miran a través de la palabra del Señor, el Señor siempre a su pueblo lo salvó. Miren cuando fue el pueblo liberado de Egipto. El Señor les dijo, marquen sus puertas porque va a pasar juicio, pero a ustedes no los va a tocar. ¿Sí o no? El tiempo cuando Noé predicó, le dijo, suba a usted porque va a caer un diluvio. Protegió a sus preferidos, digamos a los que estaban cerca de él. Lo mismo pasa con Lot. Siempre los protegidos de él los salvó de las iras que venían o de los castigos que venían de parte de Dios. Aquí en este versículo que acabo de leer está preguntando Juan, ¿y quién será salvo? Y entonces el Señor le dice, mire, serán los judíos, pero ellos no serán tocados por los vientos de juicio que voy a enviar. Por eso salen los ángeles, porque detiene los juicios, salva a su pueblo. 144,000 que va a sellar, vamos a hablar después de ese sellamiento, los va a sellar, los va a marcar y no van a ser tocados. Ellos serán salvados. Son judíos y los vientos que son juicios son detenidos para que su pueblo sea redimido. Ya seguimos después con otra partecita. Bueno, la siguiente parte donde hace referencia al siguiente versículo, quiero mencionarlo, aunque el tiempo ya se nos está agotando, pero quiero mencionar el verso 2 y 3, que dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo,
no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Eh, yo quiero que, digamos, tengamos alguna eh, análisis también, de alguna manera, de que podamos observar qué diferencia hay entre un sello y una marca. Porque si ustedes se dan cuenta, en el caso acá, por ejemplo, para hablar de los escogidos de Dios, él está mencionando la palabra sello, ¿cierto? Los que serán sellados. Pero si usted se da cuenta, en el caso del anticristo, no habla de la palabra sello, hablas de la palabra marca. Entonces, eso nos invita a pensar de que no es lo mismo, de que no hace referencia a lo mismo, de que muy probablemente tienen que ver con cosas que parecieran ser similares o muy, sí, muy ligadas entre las dos, pero no lo son. Y yo me atrevería a pensar que en el caso de los sellos, más bien a lo que hace referencia es a la propiedad dada de alguien sobre alguien, ¿cierto? Eh, Me explico, si por ejemplo en el caso del que es sellado, de alguna manera es como decir, este ya es propiedad de Dios, este ya hace parte de Dios como tal. En el caso de los que son marcados, simplemente pues hicieron su elección simplemente hacia, por ejemplo, en este caso el anticristo, y por eso les es colocada esa marca, haciendo alusión a que ellos por su propia voluntad eligieron el seguir, por decir algo, al anticristo. Y mire que esto, inclusive quiero que lo analicemos teniendo en cuenta una de las fiestas que nosotros mencionamos en algún estudio, que es la de la Pascua, precisamente, donde efectivamente, y el copastor lo mencionó, donde son marcados los dinteles de las puertas para mencionar de que hay algún tipo de propiedad de Dios hacia su pueblo, hacia sus elegidos, pero también los que querían, por ejemplo, y no se sujetaban o no querían apegarse, digamos, a ese mandato, pues eran libres de decir, bueno, no marquemos nuestro dintel o no marquemos nuestra puerta con ello. Pero quiero que miremos este pasaje en Ezequiel 9, 4 al 6. Dice de la siguiente manera, dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. Aquí habla de la señal, si se ve, se da cuenta, de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hay en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndole yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdonad vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel en el cual no hubiere la señal, y aquí en esta traducción aparece la palabra señal, en otras traducciones aparece la palabra es sello. No os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzarán pues desde los varones ancianos que estén delante del pueblo. Esto fue algo que ocurrió en épocas de Ezequiel. Y quiero que se den cuenta de que hubo una orden dada directamente por parte del Señor. En un momento donde se menciona de que había una maldad extraordinaria y justamente aparece un par de aspectos que son bien interesantes. Dice, los que clamaban, los que gemían, aún en medio de la maldad, aún en medio de esas situaciones, a ellos se les dio que se les fuera colocada una señal de servicio de seguidores. Pero aparte de eso, dice que los que fueron sellados, y aquí mire lo que dice en Efesios 4:30 porque lo complemento con esto, dice claramente, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Mire que aquí habla no de marca, habla de la palabra sello para el día de la redención. Entonces es como si automáticamente Dios tomara la posesión de, digamos, de esa persona y dijera, este es de mi propiedad, este es mío, este me corresponde a mí, ¿cierto?
Y entonces esos son los que verdaderamente Dios no permite de que sean tocados porque son propiedad de Él. Y habla claramente allá en el libro de Efesios que eran los que estaban sellados. Pero voy cerrando en esta tarde, en esta noche contigo, hermano Exxon, este estudio de los 144,000. Sí, pastor, mire que no quiero cerrar con el tema de los sellos porque prácticamente no nos da el tiempo. No nos va a dar el tiempo. Así como el anticristo ya está sellando como un pretest, como una prueba anterior. Lo está haciendo con la vacuna. Ya está sellando lentamente a la humanidad y es increíble que la gente no esté lúcida espiritualmente para entender de que todo es un plan de sometimiento donde últimamente hoy es la vacuna, mañana fácilmente todo el mundo va a recibir la marca en la mano derecha o en la frente. No lo van a poder detectar. Ya lo vimos. La gente pide vacunas, clama por vacunas, le tienen miedo a las plagas de Egipto, como alguien ha colocado en las redes, le tienen miedo, más miedo a las plagas, a contagiarse, que temor a Dios. Le tienen más miedo a que se contagien y se mueran. Decía un amigo, hermano, usted anda con el tapabocas aquí hasta aquí arriba, parece musulmán, pero se mandó a inyectar, se quita el tapabocas, o, apenas termina de exhalar el humo, vuelve y se pone el tapabocas. Y dele. O sea, es un control absoluto y ya Satanás sabe que el mundo está preparado para recibir la marca de la bestia. No estamos en contra de la vacuna, vuelvo y le digo. No estamos en contra de la vacuna. Si usted ve que por obligación la tiene que tomar, tómela, hermano. ¿Verdad? Por un requisito en su trabajo o incluso aquí, mi papá hace como una semana me decía mi papá, hijo, desde el 1 de noviembre, toda persona que quiere entrar a Estados Unidos tiene que estar vacunada. Imagínese, ya es un requerimiento. Si yo tengo que volver en algún momento, pues me tocará mandarme a vacunar, hermano. ¿Verdad? Pero únicamente bajo circunstancias obligatorias. Porque de resto, si no es bajo obligación, hermano, ahí es donde yo veo la fe de muchos cristianos. ¿No dice la palabra de que ninguna plaga tocará tu morada? ¿No dice la palabra? ¿El coronavirus es una plaga o no, pastor copastor? Claro que ahí lo es. Y el Señor da una promesa, ninguna plaga tocará tu morada. Por ende, yo no sé si es que unas personas desarrollan la fe de una forma diferente a otras, pero hermano, y aquí es donde está pasando el Señor precisamente esos filtros, esos molinos del trigo, la cizaña, los que tienen realmente fe, una fe genuina y los que tienen una fe, como dice Jesús, de boca nada más. Porque viven más asustados, cristianos que viven más asustados, pastor copastor, que los inconversos. Yo he hablado con inconversos y los inconversos, hay inconversos que ni siquiera se han vacunado. Y algo disciernen de la vaina, no, aquí hay gato encerrado, me dicen varios de los compañeros amigos acá, uno en especial. Esto aquí hay gato encerrado, hermano. Esto aquí es un negocio, esto aquí es una cuestión monetaria de business, sin saber de Biblia, sin conocer, por lo menos la tiene más clara, hermano. Entonces, mire de que, mencionando lo que dijo Jairo, de que gracias a que los judíos rechazaron a Jesucristo, y digo gracias, porque no haberlo rechazado, usted y yo, jodidos, no teníamos ni siquiera la oportunidad
de obtener salvación, ¿verdad? Precisamente lo que dice Jair por el versículo por el endurecimiento del corazón de Romanos 11. A los gentiles se les da ese espacio, ¿para qué? Pues para venir a Jesucristo, para que nosotros lo conozcamos. Pero sí, realmente en el momento en que el tiempo de los gentiles se complete, vuelve Dios a tratar con su grupo original, como siempre fue, con su propio pueblo, al final obviamente de la gran tribulación. Y mire de que para las personas que creen de que es coincidencia de que por qué Dios no escoge 144.000 de cualquier lado, hermano. ¿Usted cree, pastor copastor, de que con los predicadores que ahorita nos gastamos, eso, los que usted ve en enlace, ¿usted cree que Dios va a ser tan cabezones? ¿Usted cree que al Señor le falta inteligencia para volver a nombrar en la gran tribulación y en la tribulación un Cash Luna, un Maldonado, un Ronnie Chávez, pastor copastor? ¿Usted cree que el Señor va a ser tan caído del zarzo para volver para confiarle la predicación a estos pastores, predicadores, payasos? Jamás. Por eso dice Apocalipsis 14, pastor copastor, que estos hombres que se vienen, que sí son 144.000, van a ser 144.000. Y sí, aquí voy a utilizar la palabra que ustedes también a veces les gusta utilizar. Sí va a haber un gran avivamiento en la tribulación y en la gran tribulación. ¿Por qué lo está diciendo? Que mucha gente de mucha lengua, nación y tribu va a ser salva. Gloria a Dios por eso. O sea que no todo es juicio para las personas que son bien pesimistas y ustedes solo hablan es de juicio. No, en medio de asteroides, en medio de tsunamis, en medio de que las islas van a ser removidas, en medio de que se levantan 4 jinetes, en medio de que va a caer granizo, aún Dios va a tener ese amor por la humanidad y va a intentar rescatar, y va a rescatar porque ya es profecía. Muchas almas, millones de personas se van a salvar lastimosamente, porque muchos de ustedes dirán, entonces no necesito irme en el arrebatamiento. Si nos quedamos, bueno, tenemos chance. Si usted está dispuesto a perder su cabecita en la gran tribulación para entrar al cielo, puede quedarse, no hay afán. Porque sí, puede que sea salvo, pero usted va a tener que pagar el último precio y el anticristo se lo va a hacer cobrar al 100 por 1, ¿sí o no, pastor copastor? Va a morir decapitado. Es la única forma en que usted va a poder entrar al cielo, y eso es categórico, eso es literal. Pero si Dios levantó estos 144.000, pastor, y ya con esto me despido, que son vírgenes o serán hombres vírgenes, hermano. Y mire que Él lo va a hacer con ese propósito, porque si van a predicar en la última fase de la gran tribulación, que son 3 años y medio, ¿usted cree que estos predicadores judíos van a llevar a la iglesia o a las almas que se van a salvar en todas las naciones, arrancando en el Medio Oriente, obviamente? ¿Usted cree que usted va a ver un rabino de estos consagrados a Dios parándose en un púlpito diciéndole, marca el número que aparece en pantalla y pacta? ¿Usted cree que usted va a ver un judío, un rabino de estos consagrados a Dios, que ni siquiera van a tocar mujer, porque ellos saben, así como Jesucristo y Pablo, van a tener un don de continencia, donde solamente van a venir a predicar y ellos también van a morir juntamente con los 2 testigos en la gran tribulación? Ellos también aunque van a estar sellados, pero el sello es para protegerlos mientras ellos predican. Es mientras ellos predican, pero últimamente ellos también van a tener que dar la vida por Jesucristo juntamente con los 2 testigos y con la muchedumbre de personas salvas, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios no se equivoca. Dios no le va a confiar al occidente con lo que usted y yo vemos diariamente en los púlpitos,
¿Cómo le va a confiar el Señor la última oportunidad de salvar a la gente a un par de payasos que lo único que hacen es robarle a la gente el dinero, hermano? Que no predican Lucas 20, sino más bien, vengan para acá 20 Lucas. Eso no puede pasar. Por eso es que Dios únicamente levanta a estos rabinos. Y mire, volvemos al tema de la raíz hebrea. ¿Usted cree que estos predicadores, pastor, copastor, iglesia, finalizo con eso, no van a enseñarle lo que es raíz hebrea en esos últimos 3 años y medio? Ellos van a enseñar sobre las fiestas del Eterno. Van a preparar a esa última avivamiento, esa cosecha de avivamiento, los van a preparar. ¿Para qué? Para que en el milenio, porque desde Israel es donde se va a gobernar, ¿verdad? Y los van a enseñar ¿a qué? A celebrar Shabbat. Les van a enseñar a celebrar todas las fiestas del Eterno. Y eso es lo que nos lleva a reflexionar. Wow, o sea, esto no es cuento nuestro, esto no es cuento de la iglesia Cristo es mi bendición. El Señor nos está preparando a nosotros, como gentiles, a apreciar y a recibir esas enseñanzas de raíz hebrea. ¿Por qué? Porque las vamos a necesitar y las vamos a utilizar en el milenio, si el Señor tiene gracia y misericordia con usted y con nosotros. Por ahora, pastor, copastor, gracias por la oportunidad nuevamente. Ha sido un privilegio. Y si el Señor no ha venido de aquí a una semana, seguramente intentaremos avanzar en el tema. Bendiciones y feliz noche para ustedes en Colombia y en el mundo. Gracias, hermano Edson. De todos modos, ahorita les voy a dejar que me den una reflexión final, pero cortica, de todas formas, de este programa. Solamente quiero mencionar 3 cositas para darles paso a ustedes. La primera, que hace referencia a lo que les decía de marca y sello, la diferencia que hay. Ya lo encontré acá. Miren, en el caso de marca, mire lo que dice. Dice, una marca es una señal que permite identificar o distinguir algo o para dar alguna información sobre ello o el servicio de alguien. Por eso es que aparece como marca en el caso del anticristo, no como sello. En el caso de un sello, mire lo que dice que es. Dice, en este caso es una impresión de tinta sobre papel que se utiliza para autorizar algún tipo, por ejemplo, de documento. Para hacerlo más claro, más fácil de que lo entiendan acá, por ejemplo, en Colombia, piense cuando usted lleva un papel a una notaría. En una notaría normalmente el notario le coloca una firma, que sería una señal, un visto bueno, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que realmente lo autoriza? El sello. Si no le pone el sello, pues eso no sirve de todas maneras, es un chulo más, es una firma más, es algo más. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Por eso en la Biblia y en el Apocalipsis se juega mucho con esos 2 términos, marca y sello. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En el caso del sello, estamos hablando acá de los 144,000 ¿qué? Sellados, no marcados, sellados. O sea, que Dios les había dado la autorización de que efectivamente eran su pueblo, eran sus elegidos, eran sus escogidos. Eso por un lado. Por otro lado, justamente, y no lo quiero dejar ahí suelto, el hermano Exxon en su primera intervención habló de que muchas de estas doctrinas de error se amparan en textos creados por ellos mismos, ¿cierto? Y justamente hablando de esto, a Juan Pablo II, uno de los tantos libros que escribió el papa tal vez más célebre de este último tiempo para los católicos, a él en uno de sus libros, y les prometo que la próxima semana les voy a decir qué libro está específicamente esa respuesta, solo para que lo tengamos en cuenta. A él le preguntaron en alguna ocasión por qué la Iglesia Católica efectivamente o el cristianismo no celebra el sábado como el día de Dios verdaderamente. ¿Por qué no se cumple, digamos, con esa regla, llamémoslo de alguna manera? Y él no tuvo una respuesta más lógica o más clara, o lo único que dijo en ese momento fue: la única razón por la cual celebramos el domingo como el día que supuestamente es del Señor es porque ese fue el día que Él resucitó. Ojo, porque ahí hay un error conceptual y hay un error indudablemente teológico y doctrinal enorme, porque para los que conocemos de las cosas de Dios, inclusive recordemos que nosotros cuando hacemos el bautismo, ¿cierto? En la
inmersión de agua, lo que estamos justamente es muriendo en la carne y resucitando en el espíritu. Ahí hay un problema conceptual enorme y es importante que eso lo tengamos en cuenta. La próxima semana yo les voy a decir exactamente en qué libro fue en el que él dio esa respuesta, porque a él le preguntaron sobre eso. Ahora sí, reflexión final, cortico de cada uno de ustedes. Arranco con usted, copastor. Para remarcar lo que dijo nuestro hermano Exxon acerca de que sí, van a haber salvos durante la tribulación. Y de hecho, allí en la misma palabra dice que había una gran multitud ya de los salvados de diferentes tribus, lenguas, naciones, reinos. Es decir, sí va a haber salvación. Pero recordemos que en ese tiempo es donde va a estar la marca de la bestia también, porque va a ser la época de la tribulación. ¿Cómo van a estar los salvados? Para remarcar lo que dijo nuestro hermano Exxon. Capítulo 20 del Apocalipsis, versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes eran esos? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces dése cuenta cómo van a estar los que se salvaron. Sí, será una gran multitud, pero qué pena, todos sin cabecita. Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante. Igualmente para usted, copastor, feliz descanso, feliz noche para usted y nos reencontraremos en un próximo paro si Dios lo permite. Hermano Exxon, reflexión final cortico en esta noche. Siento que esos millones de personas que van a ser salvas a través de la decapitación, en el cielo no los van a llamar cabezones, créame, porque van a entrar sin cabeza, obviamente. Entonces, qué terrible. Mire de que se van a salvar posiblemente, sí, de esos cristianos que se van a quedar del arrebatamiento, que en medio de la tribulación y en los juicios se van a acordar. De verdad que sí. ¿Cuántos mensajes nos predicaron de que arregláramos nuestras vidas? Incluso esto nos habla a nosotros, pastor, copastor Edson, Ricardo, y de ahí para adelante en nuestra propia congregación, de realmente afinar nuestra santidad para garantizar la entrada al cielo en el arrebatamiento. Y esas van a ser muchas de las personas que van a ser salvas. Se van a acordar del hermano tal que se fue en el arrebatamiento, que es lo que vemos en la película de Hollywood, en muchas de esas películas. Son cristianos que se quedaron, los tibios, ¿verdad? Los que el Señor vomitó. Eso va a ser parte de la gran cosecha y avivamiento, pero lastimosamente ellos van a saber, el Espíritu Santo les va a decir: tú sabes de que puedes entrar todavía al cielo, pero tienes que dar tu cabeza, lastimosamente. La pregunta es, ¿quién va a tener los, dicen en Puerto Rico, los cojones, la valentía, después de que le pongan a su esposa y le digan o la marca de la bestia o decapito a su esposa y a sus hijos? Jesús. ¿Seguro que Jesús? ¿Será que usted va a tener esa pasta y esa valentía si se llega a quedar para tomar esa decisión? Porque el anticristo seguramente los va a exprimir hasta que no pueda más. Y ahí es donde realmente se va a saber quiénes van a ser salvos o no. Pastor, copastor, muchas gracias. Iglesia, nuevamente, hablamos en 8 días si el Señor lo permite. Gracias, hermano Exxon. Feliz descanso también para ti. Nos reencontraremos en un próximo paro si Dios lo permite. Y solamente termino. Yo no solamente creo que sea solamente la decapitación. Esto ya es en un concepto mío. Para mí, yo creo que eso va precedido de una cantidad de torturas que van a conllevar a que el último paso sea la decapitación. Pero pienso que de todas formas el anticristo no se la va a poner fácil para que la gente obtenga la salvación. Yo creo que primero va a suceder una cantidad de cosas bien terribles, precisamente para que la gente diga: no, está bien, estoy más bien con usted y sigo con usted y acepto seguir en el ejército, llamémoslo, del mal. Bueno, hemos concluido en esta noche este primer capítulo de los 144,000 en este estudio del paro, y el deseo de nuestro corazón es que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Y será hasta una próxima oportunidad. Si es que el Señor no ha venido
por su pueblo o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hoy no hubo gato. Bendiciones para todos.